Egunon, queridos patitos, estamos aquí para tratar un tema interesante, lo mismo que tratamos uno hace tiempo con respecto a la famosa frase de Emmanuel Macron de la muerte cerebral de la OTAN. Aquí vamos a hablar de esa otra famosa frase ligada al Euromaidan de que le jodan a la Unión Europea. Puede ser utilizada para muchas frases, para muchos momentos, para muchas contextualidades y para muchos elementos que a muchos les gusta en contra de lo que ellos consideren que es falso, mentira e inequívocamente erróneo. Porque hay que poner en un justo contexto la frase que me jodan a la Unión Europea. Porque evidentemente tiene un origen y un sentido. Un sentido sin el cual la frase puede servir para cualquier cosa, puede servir para los deportes, puede servir para la agricultura, puede servir para lo artístico y puede servir para lo más profano del mundo. Desde que le jodan a la Unión Europea respecto a los premios Nobel o asientos en instituciones internacionales o cualquier cosa. ¿Qué pasaba? Pasaba que la Unión Europea estaba en el momento aquel que afortunadamente desde el 24 de febrero de 2022 en adelante hemos superado de "We are deeply concerned". Estamos muy preocupados, mucho preocupaditos con esta situación que nos aflige y nos duele. Y así puedes ver, por ejemplo, en el audiovisual una película como es la de 5 días de agosto con Andy García haciendo el papel de Mikhail Saakashvili en agosto del año 2008, en donde, destrozando el principio del deporte olímpico, como es la tregua olímpica, en el mismo momento de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Verano de Pekín 2008, se produce la invasión de Georgia, de Osetia del Sur, en principio, y luego partes propiamente del Estado georgiano por parte de Rusia. Cuando llegan las declaraciones del Consejo Europeo, estamos muy preocupados, vamos a hacer una reunión, un encuentro, una cumbre. Y Saakashvili dice, pero ¿eso de qué mierda me sirve a mí? En el ámbito de el Maidan, Euromaidan, que empieza en 2013 pero cristaliza para todo el mundo en 2014, cuando la gente sale a la calle y cuando se produce un proceso de impeachment, porque se suele hablar de, y hemos hablado en algún que otro conversatorio y algún vídeo aquí, evidentemente el golpe de estado es el de 2010 con el señor Viktor Yanukovych, con una entrada curiosa porque Viktor Yanukovych es el que produce la disfunción electoral, por decirlo de manera diplomática, como es la sucedida en el posteriormente conocido como Revolución Naranja, en 2004, cuando el señor Kuchma se retira de la presidencia y en principio parecía que su delfín podía ser el señor Viktor Yanukovych, pero la gente quería cambio y quería mantener una línea que había empezado a sembrarse en los años 90, que es de acercamiento a las estructuras eurooccidentales, especialmente la Unión Europea, a pesar de que recordamos como en comienzos de 1993 el señor Yeltsin, que entonces era presidente, y como dice Ruslan Hasulatov, que era presidente del Soviet Supremo en el 1993 y luego, después del golpe de la Casa Blanca de Moscú, fue llevado a la prisión del Lemosforo en 1994 y escribió La Rusia de Putin, que es el heredero político en todo del señor Yeltsin, pues fue a Varsovia y fue a Praga y les dijo: bueno, entiendo completamente que si ustedes quieren entrar en la OTAN, pues pueden hacerlo. Allá ustedes, yo no lo haría, pero bueno, lo respeto. Y fue directamente a Varsovia y después a Praga. Y les dijo eso. Por lo tanto, en principio, cuando uno quiere entrar en una organización internacional, pues, bueno, puede ser más de gusto, de disgusto, pero ahí está la cosa. Deben poder hacerlo, como si Ucrania hubiera querido entrar en la organización para los estados americanos, en la UNASUR, en el ALCA, en el Mercosur, en el Pacto Andino, en la CELAC, en la Unión Africana o en el ANZUS o la AUKUS.
o cualquier organización del mundo que consideren ser aceptados por sus miembros, porque lo hemos visto con Finlandia y pasará con Suecia. Para entrar en la OTAN primero tienen que apoyarte todos los estados miembros y después ratificarlo uno por uno, y con uno que diga tonterías hay un derecho de veto implícito para cada uno de los miembros. Pero es que lo importante no era eso en 2013. Ciertamente el golpe, como digo, por aquel que había estado jugando sucio contra el señor Yushchenko, que fue presidente durante esos 6 años, de 2004 a 2010, y que fue envenenado, como todo el mundo sabe, como les gusta a los rusos a veces usar el Novichok y otras cosas, con Skripal, y, bueno, no vamos a citar los nombres de todos los agentes y políticos de países distintos, el ataque cibernético a Estonia, sería larguísimo de decir, pero ciertamente aquel que había estado involucrado en 2004 en la contra para evitar lo que pasó con la Revolución Naranja, en 2010 acaba obteniendo la presidencia, pero lo primero que hace es derogar por decreto la Constitución, establecer un marco donde el primer ministro, el ministro de Defensa y el ministro de Interior pasan de estar elegidos como era normativo legal en ese momento de la Rada Suprema del Parlamento de Ucrania a ser nombrados directamente por el presidente, por él mismo. Si eso no es un golpe institucional o un golpe de Estado, que me digan a ver qué demonios es. Pues ciertamente en ese tracto, en el que incluso en 2010 tuvo el primo Lukashenko, tuvo duditas de mirar a un lado o a otro, porque la geopolítica global, como diría Xavier Ormachea, establece en los años 90 la idea de a quién quiere seguir, a papá o a mamá, al ámbito eurooccidental o mirar otra vez a Rusia. Y muchos países entraron en la Unión Europea con 2004, el 2 de mayo de 2004, 10 países entraron en la Unión Europea, y la OTAN también entraron, porque evidentemente la pata de defensa, no ya de ahora, sino desde 1954, cuando la Asamblea Nacional Francesa decidió no decidir una incorporación a la Comunidad Europea de Defensa, que se había establecido como marco general para los países miembros de la Comunidad Económica Europea, que se establecería formalmente en 1957, pero ya el carbón y el acero habían prefigurado desde 1951 una estructura que luego fue ampliándose en 1968, en 1986, en 1993 en Maastricht, en 1997 con el Tratado de Ámsterdam y en 2010 con el de Lisboa. Por lo tanto, ciertamente hay un corolario que varios países de la Europa Oriental querían incorporarse como partners, como asociados, como era Azerbaiyán, Armenia, Georgia, Moldavia y también Ucrania. Un día se iba a firmar, pero el día anterior llamaron desde Moscú y dijeron: oye, no podéis firmar. ¿Por qué? Pues porque queremos el acuerdo euroasiano, la contraparte del CSTO, que es un poco el heredero del Pacto de Varsovia, más o menos, pero ya se ha visto en 2022 que cuando Armenia ha pedido ayuda, Rusia ha dicho que no, es que no tenía nada que ofrecer. Por lo tanto, la confiabilidad de Rusia es algo que hay que poner sobre aviso y que no es fiable. Pues ciertamente empezó precisamente no por la OTAN, sino por el hecho de que no querían que hubiera contacto con la Unión Europea ni integración en previsión. ¿Por qué? Pues porque la zona comercial de la Unión Europea tiene un arancel exterior, pero dentro están las 4 libertades básicas, y una tiene que ver con el mercado interior único, que tiene afluentes hacia varios países que tienen relación con la EFTA, como es el Espacio Económico Europeo. Pues ciertamente esa fue la razón del establecimiento del Euromaidan, y en ese momento, ciertamente, en geopolítica, en ámbito de política exterior, todavía no estaba desarrollado suficientemente, porque cuando ha dado un cierto impulso a la política exterior, la Unión Europea ha sido a través de crisis, en donde se ha visto impotente. Impotente, por ejemplo, en 2003, cuando no pudo hacer mucho para la intentona de George Walker Bush para invadir Irak. Ciertamente sí fue posible establecer un veto en la ONU, o establecer un veto en el Consejo de la OTAN. Bélgica, Alemania y Francia dijeron que no iba a participar la OTAN en la invasión de Irak. Y en la ONU, Francia, Rusia y China, con derecho de veto, dijeron que no. Es mítico el momento de Dominique de Villepin en el Consejo de Seguridad, refutando y rebatiendo las supuestas pruebas que le obligaron
al maravilloso Colin Powell a llevar a la ONU como si fuera Adlai Stevenson en octubre de 1962. Ciertamente fue lamentable, pero la gente se olvida de pequeños detalles como por ejemplo que luego a lo largo de 2003 en la segunda parte y en 2004 la ONU por 15-0, es decir, por unanimidad, establecieron planes para la forma de contingencia respecto a la estabilización e impulso de la institucionalización nueva del país iraquí y por tanto avalando la posguerra en el país de Oriente Medio. Por lo tanto, ciertamente, olvidar los detalles es malo, con lo mismo que el ámbito de la sustitución de Yanukovych en 2014 fue algo legal, institucional y mediante la fórmula de impeachment. Y por tanto, ciertamente ahí tenemos un problema en el que Estados Unidos, como garante de las necesidades de algunos pueblos en la zona oriental, porque no había y de momento todavía no hay una proyección global suficiente del ámbito de la Unión Europea en política de defensa, que es un pilar por desarrollar, y tampoco en política exterior, pero que sin defensa la política exterior es como jugar a la zanahoria pero sin el garrote, sin la posible amenaza de la Unión Europea trayendo al primo de Zumosol. Con lo cual, ciertamente es poco creíble una política exterior dura, porque está el soft power y está el hard power. Está la política de defensa blanda y la dura. La política blanda la ha intentado desarrollar la Unión Europea, sobre todo con aquellos que tiene posibilidades, porque son de menor rango internacional, pero con un país como Rusia, que a pesar de que es económicamente el tercer mundo, pero tiene armas nucleares, se supone, y mejor no comprobar que estén hechas chatarra como parte de su ejército, que lo hemos comprobado en el último año, pues ciertamente es algo distinto, de poder convencerle de que la política del bien común, de la política happy flower, es algo deseable. Por lo tanto, ciertamente, cuando se producen con esos precedentes respecto a la aproximación de Europa a Rusia, con la situación precedente que habíamos visto respecto a la propia Francia en Yugoslavia, con la propia Alemania respecto a Rusia, con el ejemplo del señor Gerhard Schröder, que acabó siendo miembro del Consejo de Dirección de Rosneft, que es parte del Nord Stream, que es la parte importante respecto a la evacuación del acuerdo de amistad para un gasoducto que lleva desde los tiempos de los años 70 y 80, que trasvasa desde Rusia por parte de Ucrania y otros países en dirección a Alemania, el gas, el preciado hidrocarburo que llena de color y calor las industrias alemanas. Pues ciertamente ahí tenemos un problema, y el problema lo tenemos en Europa en tanto en cuanto esos países son los que luego harán el acuerdo de Minsk 1 y 2, que la gente se acuerda aquello de no fueron acordados y respetados por Ucrania. Carajo, es que no fueron respetados por los prorrusos ni por los rusos desde 2014 en adelante, a pesar de que en los años que establece el marco de la OSCE, que sí fue cumplido para el monitoreo de la situación en el Donbass, podemos ver un goteo de fallecimientos muy estancado y muy bajo entre los años 16 y 21, ambos incluidos. Es decir, hubo muertes en un número importante en 2014 y en 2015, pero las cosas son como son y hay que contarlas con detalle y con justicia. Y por tanto, ciertamente, por eso digo, con esa situación en el marco general de Alemania y Francia como motores de la Unión Europea, pues evidentemente lo que querían en 2014, creían que podían amansar al tigre, que podían tranquilizarlo con buenas promesas, con economía y con otras circunstancias, sin olvidar que alguna vez había tenido cierta fructificación. Pero como digo, es distinto tratar con Rusia que tratar con otros países, y por tanto Rusia lo que quería era la destrucción completa de cualquier posibilidad de que Ucrania pudiera desarrollar una política propia y poder mangonear dentro de Ucrania con las palancas habituales, dentro de partidos prorrusos, de los rusos étnicos, los rusos lingüísticos, como han intentado hacer, por ejemplo, en los países bálticos. Y por tanto, ciertamente, ahí tenemos una situación a la que la Unión Europea no supo hacer un diagnóstico, y como no supo hacer un diagnóstico, no sabía cómo responder a esa situación y trataba de ser
ecuánime, trataba de ser equilibrada en su puesto, trataba de estar a muchas aguas, sin poner la carne en el asador, y al final acabó siendo Estados Unidos, como protector de los deseos de libertad de Europa Oriental, quien trataba de ir más allá, de defender el ámbito de los partidos proeuropeos y prooccidentales de Ucrania. Y por lo tanto, ciertamente, era un cortocircuito en la práctica lo que estaba haciendo la Unión Europea de esas políticas que conectaban Washington con Kiev, que conectaban el futuro de la decisión geopolítica eurooccidental de Ucrania, de esa mayoría que se cristaliza en Euromaidan con respecto a lo que estaba haciendo la Unión Europea, que era tratar de ser contemporizador, cantilizar las aguas, y por lo tanto, ciertamente, en ese sentido y en ese contexto es cuando tiene sentido que cuando la Unión Europea está tratando de hacer una cosa que no tiene sentido en el momento, entonces Estados Unidos dice, pero es que la Unión Europea dice esto, lo otro, bueno, que le jodan a la Unión Europea. Pero no que le jodan como institución, como algo organizado, como algo a destruir, cosa que Rusia sí le gustaría hacer. No, sino como actor político en este momento, en el ámbito geopolítico y de política exterior, que le jodan a esta Unión Europea, a estos actores en este momento preciso, precisamente porque no está cumpliendo con el papel que debería hacerlo. En el futuro, desde el presente, con esta situación que hemos vivido y que estamos viviendo todavía hasta que Ucrania pueda ganar, vencer, prevalecer y hacer lo que considere oportuno con sus instituciones, ya sea a nivel interno y externo, porque tienen derecho, una democracia liberal es lo que puede y debe sostener. Pues ciertamente esperemos haber aprendido de las circunstancias, haber aprendido de la realidad que hemos vivido y que estamos viviendo respecto a que hay que destruir la idea de una ausencia de capacidad militar europea, ya sea coordinada o estructurada en torno a un cuerpo de ejército europeo, porque eso nos dará credibilidad política en el exterior, nos va a dar una capacidad de proyección en el exterior, y la Unión Europea podrá acompasar sus propias políticas con los deseos. Y por lo tanto, era mitad elementos de la política interna de Estados Unidos que veía cómo no podía compatibilizar la realidad de Estados Unidos con la Unión Europea, pero es que también, y en esto aparte es lo que tenemos que aprender, es que la Unión Europea no estaba para ejercer su papel como garante de la unidad europea, que era lo que querían y quieren los ucranianos. Y en ese papel nosotros tenemos que aprender y fomentar este pilar de defensa y de política exterior para ser una potencia con capacidad de voz propia europea y de proyección, para empezar, con nuestro propio continente. Y por lo tanto, ciertamente, ahí está una explicación razonable y razonada de ese que se joda la Unión Europea. Y bueno, queridos patitos, espero haber sido suficientemente claro. Sin más, eskerrik asko, agur bero bat, beti gelpean.